Bien, pues seguimos en la localidad de Puente Genil y no podía faltar, naturalmente, una notaria, que al fin y al cabo es una funcionaria pública, aunque la gente no sepa, que es una funcionaria del Estado, y que son las fedatarias, en este caso, de las cosas que nosotros hacemos, transacciones, acuerdos, legitimaciones y demás. Rosario, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por estar aquí. Estamos en este despacho que es de la notaría de doña Rosario Palacio. Rosario, ¿cómo es el mundo donde tú llegaste aquí de notaria a Puente Genil? ¿Qué ha cambiado en este tiempo? Bueno, pues yo llegué en el año 2015, empecé a trabajar aquí en enero de 2015 con muchísima ilusión y lo que he constatado en este periodo de 4 años que llevo aquí pues es que bueno, pues la economía evidentemente ha mejorado y ese espíritu que tenían cuando yo llegué, todos los empresarios, las personas que venían a la notaría, pues se ha ido manteniendo y se han hecho pues un esfuerzo muy grande, un esfuerzo en inversión, en investigación y desarrollo, en salir al mundo, en buscar nuevos mercados. Eso lo he podido yo comprobar en las conversaciones que he tenido con todo el tejido empresarial y creo que a día de hoy puedo decir que está dando frutos. Además, lo he visto en vuestras entrevistas, bueno, las cifras están ahí, o sea que eso es una realidad. A nivel provincia de Córdoba creo que bueno, pues estamos a la cabeza. No cabe duda que este pueblo que dice que es un pueblo con frontera, pero es un pueblo sin frontera, un pueblo que se queda chico, sí, y busca la ansiedad. No le importa estar en el filo de Sevilla y en el extremo de Córdoba, sino quiere estar en el mundo. O sea, tiene una potencialidad empresarial importante. De hecho, bueno, yo sí he podido comprobar que determinados pueblos sí que quedan muy vinculados a la capital de provincia. Sin embargo, aquí no está muy definida la tendencia del ciudadano normal a la hora de buscar un servicio profesional más cualificado, a la hora de pues de hacer determinadas compras. No tiene la tendencia a ir directamente a la capital de provincia, que sería en este caso Córdoba, sino que pues hay muchísimo movimiento hacia ciudades como Málaga, fundamentalmente, pero también muchísimo a Sevilla. Y entonces quizás la posición geográfica que tiene en el centro de Andalucía, porque realmente si cogemos el mapa geográfico está situado en el centro, hace que el ciudadano de Puente Genil es un ciudadano mucho más rico en vivencia, en experiencia y en movimiento que otros ciudadanos de otras localidades también de la provincia de Córdoba. Es curioso porque Puente Genil se le queda chico, Andalucía se le queda chica, España también, y es un potencial, digamos, de venta a la comunidad europea. Totalmente. Además, el empresario de Puente Genil hace un esfuerzo muy importante, económico y de tiempo y personal, para estar en las ferias internacionales, tanto a nivel agrícola, que sabéis que, bueno, que en todos los ámbitos es necesario salir al mundo y buscar una oportunidad de negocio, como a nivel agroalimentario, como a nivel otro tipo de empresas que son específicas, que a lo mejor bueno, tendría ocasión a las de visitar a algunos empresarios de sectores más de, bueno, pues de tipo de metalurgia, de rodillos, etcétera, tienen que moverse a lo largo de, bueno, pues de Europa e incluso también internacionalmente. Y bueno, yo creo que ellos son un ejemplo. Yo aprendo mucho cada día de todas las cosas bueno, que voy descubriendo y de la andadura que hacen y el esfuerzo que ponen cada día. En el mundo rústico, no, te estoy diciendo que el mundo rústico se ha cambiado ya los latifundios por las segregaciones para hacer pequeñas cosas, se han industrializado, se han hecho polígonos industriales, se están haciendo cosas que son inherentes al crecimiento de Puente Genil. No es, Puente Genil no es el paradigma de mundo rural o rústico. Yo he tenido la suerte también de desempeñar mi profesión en una localidad mucho más, como si dijéramos, rural, por número de habitantes, también por la evolución que ha tenido esa zona, y entonces el ejercicio de la profesión es radicalmente diferente. O sea que es verdad que aquí el desarrollo económico tiene una base fundamental agrícola, como no, por supuesto, eso no podemos negarlo, pero también es verdad que hay una diversidad de actividad que hace que yo no pueda asociar mi vida profesional al mundo rural, porque no sería justo. Creo que la labor que desempeñamos los profesionales en Puente Genil pues puede ser muy parecida a la que se desempeña en cualquier capital de provincia o en cualquier localidad con una cierta envergadura, sin menospreciar la vida rural, quiero decir, por antonomasia. Lo que entendemos por localidades pequeñas con una economía muy focalizada en determinados sectores, ya sea el ganadero o la agrícola, no, eso no es Puente Genil para nada. La banca cree en sus empresarios pontoneses, es decir, que ven su trabajo, su esfuerzo, su ganas y su trayectoria. Y entonces hay una apuesta también decisiva de esa cercanía, digamos, que ven lo que hacen, no te lo traen en muchos documentos, ¿no? Sí, o sea, me estás preguntando, Carlos, a nivel empresarial, sí. por si hay conexión entre el mundo de la
bancario y el mundo Claro, empresarial. claro. Sí hay conexión, porque es verdad que aunque hay mucha diversidad y hay mucha vida empresarial, no deja de ser una ciudad pequeña, con lo cual hay mucho contacto entre el personal de la oficina, el director y la empresa. Hay muchas visitas al empresario y ha habido un apoyo, yo lo he podido ver, desde el año 2015, en que realmente el empresario estaba en una situación muy desfavorable, entonces se ha apostado mucho y se ha ayudado. O sea, yo he visto por parte de la banca apoyo a los empresarios cuando ahora realmente los ves que no necesitan prácticamente crédito. Entonces, eso yo lo he podido constatar. Creo que hay grandes profesionales trabajando en el mundo de la banca, hay muchas entidades y creo que, bueno, que hacen su trabajo muy bien. A mí vamos, todo lo que puedo decir de ellos es positivo. Y después muchos empresarios se han hecho a sí mismos, pero han contado con las nuevas tecnologías, con la nueva formación universitaria y han aportado por el material humano de calidades superiores a lo que ellos mismos empezaron. Aquí es una localidad en la cual lo que es el desarrollo, sobre todo a nivel informático, son pioneros. Es decir, si tú quieres buscar un informático en Puente Genil, lo vas a encontrar, porque bueno, eso lo llevan de verdad muy a gala. De hecho, hay profesionales magníficos en el ámbito informático. ¿Qué pasa? Que además el empresario que nace y que se ha hecho a sí mismo ha procurado formarse. De hecho, nosotros en determinados movimientos de los que yo he formado parte, también a través de Asogen, se ha colaborado, pues, por ejemplo, con San Telmo o con otras entidades, pues, de formación de Málaga, para poder acompañar ese desarrollo empresarial de una formación. Es decir, una empresa puede crecer, pero hay un momento en el que si el empresario no continúa formándose, el desarrollo se va a parar. Entonces, eso por un lado, esa formación, esa preocupación que tiene el empresario por formarse, eso es una realidad. Y luego también tenemos que tener en cuenta que, como la mayor parte de las empresas, no podemos desconocer el dato de que son familiares, pues se han preocupado y se están preocupando constantemente de ese paso generacional, formando muy bien a las siguientes generaciones, procurando que, bueno, pues que vean otra vida fuera de Puente Genil, fuera incluso de España, que hablen idiomas y que realmente cuando ellos vuelven, porque incluso muchos de ellos, pudiendo tener aquí ya un puesto de trabajo, están desempeñando su actividad en otros lugares, cuando vuelvan puedan traer toda esa experiencia para que el desarrollo de la empresa familiar sea el mejor posible. O sea, veo mucha preocupación en ese doble sentido, en el sentido de formarse en empresario y de formar a sus hijos. Creo que también hay una posibilidad, que no sé si vas a colaborar, ¿no?, en la cercanía contigo, de poder tomar café, de verte aquí cerca, de almorzar o de tomar una copa, hombro con hombro, implica de que la notaria, como una gran abogada que es en el ejercicio, sirva también como un catalizador de consejos para iniciar proyectos antes de ir a la aventura. Bueno, realmente el que va al notario suele tener pensada ya su aventura empresarial, pero estamos enfocando mucho mi labor al mundo de la empresa, que es muy importante, pero no nos olvidemos que el notario al final es, bueno, su ámbito no es solamente el mercantil, que es maravilloso, y vuelvo a decir, yo, en otras notarías es que el mercantil no se trabaja. ¿Por qué? Porque no hay vida empresarial. Si no hay vida empresarial no hay derecho mercantil, hay derecho civil. Pero no nos olvidemos que aquí hay muchas personas, sí, y sobre todo pues necesitan más consejo, más asesoramiento en el ámbito civil que en el ámbito mercantil. O sea, mayoritariamente, y eso que en esta notaría se trabaja mucho el derecho mercantil y dentro del ámbito de la provincia, porque además lo he contrastado con el registro mercantil, pues es una de las que más trabaja en el ámbito provincial, el ámbito mercantil, el ámbito civil es súper importante y probablemente ahí sí es cuando más se pide consejo al notario. En el ámbito personal, en el ámbito del derecho de familia, en el ámbito de las situaciones, pues, de la vida familiar, vida matrimonial, crisis matrimoniales, régimen económico matrimonial, testamento, por supuesto, poderes preventivos para personas que se encuentran en una situación desfavorable próxima a la incapacidad para poder actuar en el ámbito civil. Bueno, es que hay infinidad de instrumentos en los cuales el notario, pues, es una figura útil. Yo creo en mi profesión, me encanta mi profesión y me encantan las personas, y por eso intento darle a cada uno, pues, esa confianza en la medida de lo posible, dentro de que, bueno, pues estamos en un despacho, tenemos poco tiempo todos, pero creo que el notario todavía es de esos profesionales que le dedica un tiempo a las personas.
Sobre el tema inmobiliario, escritura, bueno, división horizontal, divisiones verticales, linde, bueno, toda esa problemática que se reúne y que afortunadamente han bajado, porque las notarías han bajado muchísimo, está mucho más asequible que hace muchísimo tiempo, ¿no? Trabajé mucho más cerca con el público, el notario le lee automáticamente, no lo hace a través de un oficial, esa cercanía te da la confianza de que eres como su médico, como su maestro, como su notario, es decir, es su ámbito, ¿no? Carlos, yo te voy a comentar porque para mí mi ejemplo ha sido mi padre. Entonces mi padre representó en Córdoba, donde ejerció casi, bueno, más de 20 años, después de haber pasado pues, por infinidad de lugares, por Espiel, Mancha Real, estuvimos también en Orense, Montilla, Aguilar de la Frontera. Entonces cuando él llegó a Córdoba desarrolló un tipo de notaría que era muy diferente, porque ahora, bueno, pues esto se ve como normal, esta cercanía, esa confianza, ese preguntar directamente por el notario y hablar directamente con el notario, y entonces yo simplemente he seguido el modelo de mi padre, muchas veces sin saber que él lo hacía. Tengo un empleado que estuvo con él y me dice exactamente igual. Pues sí, es una realidad. Pero por otra parte hay que reconocer que todos mis compañeros, pues como los médicos y como todos los profesionales, hemos tenido que adaptarnos a las tecnologías, hemos tenido que adaptarnos a la competencia brutal, entonces dar el mejor servicio posible. Y por supuesto el mejor servicio posible en la cercanía, en la amabilidad y en la eficiencia, no hay más. Sí, es que Rosario, yo recuerdo en la época, bueno, de una España diferente, donde estaban los grandes empresarios, estaban los grandes profesionales, que son los que compraban, los que vendían, los que hacía el público o el pueblo restante, admiraba, como muchos le levantaban un acta notarial cuando hacía cualquier imprudencia y iba el notario acompañándolo, o cuando había una riada y entonces levantaba también por los muebles que había allí. Quitando eso no había contacto. Sin embargo, en la nueva generación de notarios es mucho más cercana, es mucho más flexible y está abierta a cualquier respuesta de pregunta que se haga, por incómoda o por inconcreta que sea, ¿no? Tienes toda la razón, el notario es para todos. De verdad que el notario es un profesional del derecho bueno, que está para todos. Es decir, es verdad que hay determinados actos o instrumentos en los cuales pues bueno, pues influye pues la capacidad económica de la persona. Entonces a lo mejor una persona que tenga pues una vida empresarial va a acudir a lo largo de la vida más veces a la notaría, pero creo que casi todas las personas alguna vez en su vida van a ir a la notaría, y si van una vez yo quiero que se lleven un buen recuerdo y que puedan confiar no solamente en mí, sino en la institución notarial en sí. Creo que somos bueno, un cuerpo que está muy preparado y que tiene mucho que ofrecer a la sociedad. De hecho, bueno, nuestra implantación a nivel mundial y sobre todo en Europa, en el ámbito del derecho latino, es incuestionable. Entonces, yo cuando trabajo bien lo hago por mí y también lo hago por mis compañeros. Se te ve mucha alegría contestando, mucha vitalidad, y es señal de que tienes una vocación muy grande por tu carrera. Las notarías normalmente van de pueblecitos que van creciendo hasta que llegan a Madrid, por ejemplo. Yo recuerdo que los notarios mayores están en Madrid. Pero realmente, ¿tú crees que no se puede uno parar antes cuando Sí. está satisfecho en lugar de ir correr hasta llegar a Córdoba, a Madrid? Totalmente, Miguel, y además creo que en este punto la tendencia ha cambiado. Como consecuencia bueno, pues de la reciente crisis brutal, porque bueno, nos quejamos los notarios, pero podríamos quejarnos todos, y creo que tampoco el colectivo notarial es el más afectado, pero bueno, cuando llega una crisis ya sabemos, y no vamos a hablar de ello, ¿no? Porque estamos en una entrevista positiva y vamos a enfocarnos hacia un futuro que esperemos que sea mucho mejor de lo que fueron esos años. Cambió la tendencia, entonces hubo notarios de capitales de provincia, notarios de Madrid, que buscaban ejercer la profesión en localidades más pequeñas, donde el riesgo era menor, donde las necesidades que tiene mantener o sea, el gasto que tiene mantener una notaría abierta era menor, entonces cambia la tendencia. Y luego a nivel personal, pues creo que también ha cambiado en el sentido de que el notario mayoritariamente busca ya una estabilidad, un mantener una clientela durante lo que habéis dicho antes, Carlos, el ser el notario de alguien. No quiero ser un notario de paso. De cabecera. No quiero ser un notario de paso, quiero ser un notario de un lugar durante mucho tiempo o durante todo el tiempo que me quede. Entonces sí que ha cambiado, pero para ello pues cada uno tiene sus necesidades, cada compañero mío pues tendrá su... Yo evidentemente pues soy de esa opinión, que bueno, que me quedaré porque bueno, me gusta ser notario de un sitio y tener una estabilidad y también proporcionar una estabilidad al lugar en el cual estoy. Sí. Bueno, pues seguimos con la entrevista.
El derecho de familia, importante, cada día más desencuentro, la familia muy desestructurada, buscan consejos y hay una parte importante del derecho que es la mediación, que últimamente la intermediación, donde se están llegando a acuerdos dentro de una mesa con un respeto absoluto a las normas de la mediación para conseguir el efecto de hacer las cosas rápidas sin intervención de los jurados, de los jueces, para que esto sea rápido, ¿no? ¿Cómo llega esto a las notarías? Lo primero que yo quería decir, bueno, me está encantando hablar con vosotros, es que tengo pocas oportunidades de hablar de mi trabajo así de esta manera. Que el ámbito, en el derecho de familia, la persona que se acerca a la notaría, que sepa que el notario va a estar abierto y que no se va a asustar de nada, que su familia desestructurada no, es que la familia de hoy es así. Antes, qué pena la familia, no, la familia hay que defenderla, esté como esté, sea como sea, pero ¿qué es lo ideal? ¿Pero qué? ¿Una familia de Lola? Todo, no, perfecto, pero ¿qué es lo perfecto? Entonces, lo que tenemos que hacer es adaptarnos, nosotros como notarios, las personas con sus problemas, y los abogados, los jueces, a estas situaciones nuevas que no son para nada peores, que los niños no tienen por qué sufrir necesariamente, que si somos civilizados y aplicamos la norma, no tiene por qué haber ningún problema. Eso... Haciendo un inciso, en esta conversación que estamos teniendo, más que entrevista, es verdad lo que acabas de decir, porque una cosa es el pensamiento clásico nuestro y otra cosa es la realidad de los niños. Es decir, los niños cuando llegan allí, pues viene el novio de mi madre, viene el novio de mi padre, y eso ya eso es una rutina normal. Eso que a nosotros parecía una aberración, pues hoy es en un patio de colegio casi el 80%. O sea, pero vamos a normalizarlo, no vamos, sí. No sé, porque yo soy de una generación en la que yo he visto cómo se estigmatizaba a los niños de padres separados, y lo he oído, lo he presenciado, y ahora eso lo veo totalmente impensable, ¿no? Entonces creo que yo, ese tipo de persona que todo está fatal, no, todo está fatal, no, todo está como está, y lo que no estamos fatal somos nosotros que no sabemos encajar esas situaciones, sobre todo cuando hay niños. O sea, la solución no es todo está fatal, la solución es buscar una solución civilizada y que esos niños se encuentren con un entorno de cariño. La separación de unos padres no significa que se pierda una familia, se tienen dos familias y las dos familias van a querer a los niños. Entonces, lo primero, el notario no se va a asustar de nada, el notario va a ayudar. Es verdad que la mediación tiene un límite, Carlos, y es que cuando hay menores de edad o incapacitados, para la mayor parte de las decisiones tiene que intervenir el juez, lo cual yo lo veo positivo. Sí que es verdad que la ley de la jurisdicción voluntaria, que se aprueba en el año 2015, sí que permite la intervención del notario en muchas más situaciones y por lo tanto acelerar muchos procesos, como por ejemplo la celebración del matrimonio civil. Yo he tenido la ocasión de celebrar algún matrimonio, es muy rápido el procedimiento, o sea, realmente se tramita el expediente y en el momento que se tiene el expediente se puede fijar perfectamente la fecha de la boda, se prepara con el notario y no hay ningún problema. Los divorcios también, cuando es súper económico, súper rápido, pero siempre que no haya hijos menores ni incapacitados. Y entonces, en ese ámbito sí que se actúa. En el ámbito de la familia, crisis matrimoniales, cuando existen hijos menores de edad, pues todos sabemos que es necesario porque hay una serie de medidas pues, que son nuestro derecho garantista. Entonces, eso, desde luego, pues yo creo que refuerza también nuestra labor y además nos descarga a nosotros de responsabilidad, ¿no? Cuando interviene la judicatura, pues bueno, de alguna manera las garantías están totalmente garantizadas. Pero cuando hay problemas de pareja o cuando llega la cosa al notario, ya viene consensuada por el abogado de familia o el notario, ¿qué papel juega? ¿Solo dar fe de lo que del acuerdo o de alguna manera? Mira, Miguel, por ejemplo, para la celebración de un matrimonio, claro, cuando no hay ningún problema, porque realmente hay un consenso, pues se elige el notario y tal. En el divorcio es preceptivo, por ejemplo, que intervenga el letrado. Y además aconsejable que sea un letrado por cada parte. Muchas veces se llevan bien, interviene un único letrado y al final, bueno, siempre, o sea, al final el matrimonio tiene una vertiente contractual y hay unos intereses de cada cual, entonces hay que salvaguardarlos también. Entonces, pues bueno, de alguna manera la intervención del letrado yo la veo positiva. Sí, casi siempre interviene el letrado. La intervención ya en esas situaciones tan específicas, yo creo que exige, bueno, en la mayor parte de los casos además por imperativo de la ley. Ahora, a nivel consejo, a nivel preparar una escritura de liquidación de régimen económico matrimonial, perfectamente puede el notario hacerlo solo. Pero cuando se trata, por ejemplo, en concreto del caso del divorcio, el convenio regulador tiene que venir redactado y firmado, además la escritura por el propio abogado o letrado, uno o dos letrados, sí. Puente Genil es un pueblo que tiene una mentalidad industrial. Sí.
¿Cómo se atraería más industria aquí o qué harías tú como notario? Yo la verdad, Miguel, creo que, bueno, la verdad que esa pregunta para mí es difícil. Yo creo que se está haciendo mucho. Bueno, pues serían las políticas que fomentan, pues no sé, si tú ofreces lugar para instalarse, mejoras las comunicaciones, pues todo eso influye, ¿no?, al desarrollo del tejido industrial, ¿no? O sea, que eso es así. Pero bueno, tampoco creo que a lo mejor sí algunas personas pueden estar más preparadas para responder a esa pregunta. No lo sé, Miguel. Reconducimos la entrevista de nuevo a la notaria, doña Rosario Palacio. Estamos en Europa, el derecho internacional, los notarios a nivel europeo. ¿Cómo funcionáis? Pues mira, Carlos, hay poca, o sea, hay poca interconexión. Es verdad que nosotros funcionamos, bueno, básicamente los documentos notariales para que produzcan efecto no solamente en Europa, sino en muchos países, pues tienen que pasar bueno, pues por un filtro que es la apostilla, ¿no? Todavía a lo mejor enviado Sí. a vuestro hijo fuera y necesita un título, entonces se les pone... ¿Cómo interconectáis con vuestros compañeros en el exterior? Pues fundamentalmente, si te digo la verdad, a través de las embajadas, del cuerpo diplomático, porque no olvidemos que los Es notarios... curioso que no haya esa simbiosis, me refiero de unión. Bueno, tú sabes que, Carlos, el ámbito comunitario Es muy complicado. deficiente. Además, porque tú ten en cuenta que la unión económica ha sido muy importante, pero luego a nivel, por ejemplo, legislativo, lo que cuesta. Las cesiones de soberanía para los países de la Unión Europea son Sí. un censo que no acabamos de asumir. O sea, ahora tenemos el caso reciente de... O sea, cuando a un país, una instancia europea le impone aprobar una normativa, pues le molesta, tarda en transponerla y bueno, pues... Y luego además que es que en el ámbito del derecho civil no hay homogeneidad, es decir, el derecho civil tiene muchas similitudes en los países donde está el notariado latino, que tienen una herencia muy directa del derecho romano, pero el derecho anglosajón no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Es que es absolutamente diferente. O sea, cuando hablamos del notario público en Inglaterra no tiene nada que ver con el notario como se concibe en Italia, o como se concibe en Grecia, o como se concibe en Francia. Tú tienes un amigo francés y entiende que tú seas notario, y si yo voy a Inglaterra o va un hijo mío a Inglaterra y dice que su madre es notario, no creen que es una persona que pone sellos, pum, pum, pum. Claro, tipo americano. No tiene nada que ver. Sí. Exactamente. El sistema americano funciona más sobre la base del seguro, ¿no? Todo lo aseguramos. Entonces yo no necesito un funcionario que responda de que esa vivienda que yo estoy vendiendo es mía, sino que yo aseguro. Entonces yo se compraba la licencia de notario. Pues no sé si es el dueño, pero bueno, si no es el dueño me va a pagar una compañía de seguro. Entonces es totalmente diferente. Eso por poner una brevísima pincelada. Pero sí que es verdad que entonces yo no puedo entender, o sea, no puedo entender un notario de Noruega, un notario de Alemania, pues no entiende la labor del notario español, del notario italiano, del notario francés. Rosario, en Hispanoamérica sí, por ejemplo. Sí. Porque el Los sistema países se latinos, exporta. Dos preguntas. Una, las nuevas tecnologías y las notarías. Y otro, la ley de protección de datos y las notarías. Son dos pilares fundamentales, casi en el filo de la navaja, para poder andar y no equivocarse, ¿no? Te veo súper actualizado en nuestro ejercicio, sí. Creo que el notariado, vamos, porque ha asumido personalmente además la implantación tecnológica la ha asumido directamente el notario y lo ha hecho bien. O sea, realmente nosotros podemos ahora mismo enviar cualquier documento a tiempo real a cualquier notaría de España, recibir copias telemáticamente, presentamos telemáticamente en el registro, con lo cual la prioridad, por ejemplo, en el caso de que tengamos miedo de que a una finca pues le entre alguna carga, un embargo, no es posible porque a tiempo de firma, a tiempo que se está enviando y ganando la prioridad en el registro de la propiedad. Por ponerte algunos ejemplos, la gestión de las notarías pues está totalmente informatizada. Y entonces, ahora por ejemplo, todo el tema de la nueva ley de crédito inmobiliario, que parecía que no, bueno, que hemos tardado en funcionar con normalidad, 15 días. O sea que realmente nosotros hemos estado preparados, nuestro personal además rápidamente se informa, los notarios están permanentemente formándose en materia de informatización. Y es que ya no son las nuevas tecnologías, ya son las tecnologías. Es que ya son los farmacéuticos de la actualidad, es decir, al día. No son nuevas, es ya la realidad. Y luego la protección de datos pues es sagrada. Pero vamos a ver, que al notario no le hace falta que le pongan la ley de protección de datos, que un notario, si es notario, es una tumba. Y punto. Y un notario, si es un notario, tiene que tener unos empleados que sean tumba. Eso es sagrado. Y a partir de ahí, por supuesto, cumplimos con la normativa, personal que viene a la notaría, nos da la autorización,
sabemos que la protección de datos tiene unos límites y esto es importante que el público lo conozca. Es decir, nosotros tenemos un principio fundamental que es el secreto de protocolo, ¿es correcto? Sabéis que el secreto de protocolo, por eso digo que es sagrado. Pero sí que es verdad que nosotros, desde que se implantaron las medidas en el año 2003 de prevención del fraude fiscal, debemos de cada 15 días exportar los datos, todos los notarios de España, de todos los instrumentos que autorizamos a una agencia, que es la Agencia Notarial de Certificación, la cual se encarga de distribuir esos datos a determinadas entidades. De hecho, por ejemplo, pues a los propios ayuntamientos, para el tema de la plusvalía, Hacienda... Las últimas voluntades. Las últimas voluntades. Entonces, realmente, ahí ya estamos hablando de que el secreto es relativo. Quiero decir, una persona que venga a la notaría que no piense que porque se ha ido a otro pueblo nadie va a saber. No lo va a saber nadie de la localidad, pero Hacienda lo va a saber. Porque nosotros, en definitiva, somos funcionarios y todos los notarios pues colaboramos, pues evidentemente, por imperativo con Hacienda, pero no solo con Hacienda, sino con los ayuntamientos, con el Registro General de Actos de Última Voluntad, con los registros civiles cuando enviamos oficios, cuando una persona se nombra tutor, en previsión de quedar incapaz, remitimos también esa información, o sea, por ejemplo, también al ámbito de la Hacienda local para que haga el traspaso del impuesto de bienes inmuebles de un sujeto pasivo a otro. Por ejemplo, las tasas municipales también son automáticas, desde el momento que uno firma la escritura, cambia la propiedad, pues ya no le van a girar la tasa al anterior titular. Entonces, realmente eso tengamos en cuenta que la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal tiene las limitaciones que son las que, si te lees la ley, las vienen, pues las remisiones de información que por imperativo legal tú has de hacer, ¿de acuerdo? Entonces, hay determinados instrumentos que al no tener trascendencia económica, si yo levanto un acta sobre el sonido que hace una máquina, pues eso realmente ahí lo único que se exporta es que ha habido un acta que esta persona ha requerido tal día. Pero cuando es una compraventa sí que se exportan los datos de comprador, vendedor, bien que se vende, precio, cómo se ha pagado ese precio, si se ha pagado mediante cheque, transferencia. Entonces, pues claro, realmente la información, o sea, los notarios somos, pues, como funcionarios, colaboradores en el ámbito de la prevención del fraude fiscal. Entonces, a las dos preguntas, no hay nuevas tecnologías, son las tecnologías en nuestro día a día, ya no hay nada nuevo, ya es directamente, funcionamos todos con la informática y con la comunicación con nuestros organismos dentro del ámbito del Consejo General de Notariado y los notarios entre sí, y por supuesto el tema de la protección de datos sagrado, es que eso es sagrado, pero con las limitaciones que la ley nos impone, claro. Antes habéis hablado del derecho internacional. De mi experiencia profesional, el derecho marítimo se acoge al derecho inglés. Yo recuerdo los contratos de Time Charter Party que yo hice para los buques metaneros y teníamos un abogado inglés. Y luego, en la notaría, ¿qué papel juega cuando el idioma es otro y todo eso? ¿Cómo lo resolvéis? Mira, depende de la edad del notario. Tú ten en cuenta que nosotros nos jubilamos a los 70 años. Si tú ahora mismo preguntas a un notario que tenga un número muy alto de escalafón mayor, pues a lo mejor no en aquella época pues el tema de los idiomas, sabes que bueno, pues se trabajaba menos, puede ser que hable o que no hable. Dependerá también de las necesidades que tenga, Miguel, porque claro, nosotros tenemos que tener en cuenta que el turismo y el comercio internacional desempeñan un papel importantísimo en la economía española. Entonces, si tú vas a ejercer tu profesión en una localidad donde la mayor parte de tus clientes, como tengo compañeros, son extranjeros, mal te va a ir si no te desenvuelves en el idioma. Pero realmente no sabría decirte, yo creo que ya las nuevas generaciones sí que están preparadas para poder desenvolverse con derecho internacional y de hecho tenemos publicaciones sobre los regímenes económicos matrimoniales del mundo, porque vienen muchos extranjeros que van a comprar y ahora tú, ¿en qué estás casado? Es que es muy importante. ¿A quién tiene que comparecer? ¿Es un régimen que se parece a gananciales o todo está en separación de bienes o podéis optar o cómo me lo acredita? El notario en algunos casos tiene que recurrir al traductor oficial también para salvar su responsabilidad, ¿no? Pero luego lo que es en el trato con el cliente, creo que ya las nuevas generaciones están adaptadas a la situación española y a que el ejercicio pues te puede llevar pues a tener que ver instrumentos, a tener que ver régimen económico matrimoniales y personas muy diferentes y tienes que estar preparado. Los notarios quizás más mayores pues a lo mejor no han tenido esa oportunidad, no han tenido la necesidad y pues no. En el desarrollo del clausulado de esos contratos Time Charter Party, yo recuerdo que el abogado inglés y el español discutían y se ampliaban las pólizas, cada artículo, ¿verdad?
decía el abogado español, lo que abunda no daña, le decía al inglés. ¿Eres partidaria de esa frase? ¿De lo que abunda no daña? Sí. Yo sí. Eso se dice en derecho mucho, ¿no? Yo soy partidaria de lo que abunda no daña. Sí, bueno, pero es que también generalizar no. A veces lo que abunda daña. Es que A veces malo. lo que abunda daña porque a veces vosotros sabéis que incluso es verdad que es que yo cuando me expreso, cuando intento escribir algo, Miguel, me pasa que no escribo en un lenguaje fácil, porque claro, todo es tan técnico, tan enrevesado. Y claro, tú sabes que la gente ahora cuando quiere leer algo, quiere leer... Por eso es mejor este formato de entrevista porque parece más o menos... Y yo, bueno, espero que se me entienda lo que estoy diciendo, pero que es verdad que cuando te pones a escribir, entonces te dicen, baja el nivel. Y por una parte dices, bajo el nivel, pero digo, me van a leer y van a pensar que es que yo no tengo cultura. O sea, que es que estoy escribiendo una cosa para... Pero bueno, si quiero que me lean, tengo que bajar un poquito, ¿no? Sí. Entonces, el lenguaje jurídico, hay que reconocer que lo que abunda a veces daña. O sea, un contrato tiene que estar redactado para que se entienda. Lo que tú no entiendes, si yo no entiendo, no lo entiende nadie. Dos personas licenciadas, da igual en lo que sea, si no entienden algo que están leyendo, es que no se entiende. Entonces, tú, a una persona que le lee un contrato, ¿usted lo entiende? ¿No lo entiendo? ¿No está bien redactado? Porque las cosas se tienen que entender. Y cuando uno está exponiendo hechos, ya sea en una demanda, ya sea en una escritura, pues fulanito adquirió en tal, pero con claridad. Entonces, lo que abunda pues puede dañar, porque cuando le das vueltas, como muchas escrituras vemos a diario, que repiten la misma, porque el señor pum, 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 está gastando papel, está diciendo lo mismo, está liando a la gente. Entonces, en algunas veces sí lo que abunda daña, y otras veces, pues lo que abunda no daña. Pues por ejemplo, si no tiene que firmar la esposa, pero quiere firmar y está allí, a mí que más me da que firme el amante. Yo que el que quiero que firme ha firmado, pues muchas veces digo, en ese caso digo, ¿usted quiere firmar? Pues lo que abunda no daña, pum, ya está, punto. ¿Usted quiere una copia? No, quiero dos, pues venga, pues tres. Entonces depende. Pero en el lenguaje jurídico sí, lo que abunda daña. Tú llevas la notaría en la genética. ¿Eso es una ventaja? Bueno, que si es una ventaja. Mira, es una ventaja en el sentido de que sé el sacrificio. Yo creo que sí. Sí, pero sé, sí, porque sé el sacrificio, sé la hora que hay que estar, sé la dedicación que tiene. He visto la evolución de la notaría desde hace mucho tiempo, de toda la edad que yo tengo, desde bueno, pues cuando se presentaba mediante telefax, desde cuando no había móviles y mi padre llamaba, si no estaba en la notaría, desde un locutorio preocupado por sus clientes. He visto la evolución de la notaría y sobre todo he visto a una persona entregada en cuerpo y alma, de verdad, bueno, a su trabajo. Cuando tú has visto eso desde pequeño, un día tras otro, yo creo que eso te marca. Entonces yo cada día que vengo, cada día que me acuerdo de mi padre y cada día que me acuerdo de su notaría. Y de verdad, cada día que vengo, casi todos los días, Miguel, y fíjate que estamos en Puente Genil y no estamos en Córdoba, alguien me recuerda a mi padre o me dice, pues tu padre se acordará. Luego le pregunto a mi padre y me dice, pues cierto, de consejos que ha dado, cosas que ha hecho, personas a las que ha ayudado desinteresadamente. Entonces, pues sí, para mí, ¿qué te puedo decir? Es una ventaja, por supuesto que sí. Pues nosotros agradecer a la ilustrísima señora notaria de Puente Genil, doña Rosario Palacio, agradecerle primero su cercanía. Segundo, no se ven a los notarios tan abiertos, me refiero, se ve desde la distancia, se ve quizás con sus roles puestos en Sevilla y una distancia marcada, que es que nos lo explica tan clarito y tan cercano, que hace posible que cualquier persona que ante una duda pues pregunte. Tú sabes qué pasa, Carlos, que los notarios somos personas y ha habido épocas donde no se ha considerado personas, se nos ha considerado como entes, como gente que estaba al margen de la sociedad, y luego al final te digo una cosa, al final son las personas. O sea, una persona prepotente lo será siendo notaria, siendo catedrático, siendo cualquier, o sea, o no siendo nada. Artesano, es que la prepotencia es la prepotencia y a mí particularmente me horroriza. O sea, es que a mí me repele, a mí la prepotencia me repele y no significa que, ni lo digo con tal, pero cuando yo veo una persona prepotente, pues no me gusta, a mí no me gusta la prepotencia, nunca me ha gustado, entonces intento no serlo, nunca, jamás, no tengo ningún motivo para serlo. Bueno, pues voy a despedir, Miguel, también de ti y ahora lo haré yo. Bueno, Rosario, realmente he disfrutado mucho porque tu habilidad, tu conocimiento demuestra eso, que vocación, profesionalidad, cariño a lo que haces y conocimiento que transmites, y eso es bueno para que se extienda en Puente Genil. Gracias, Miguel. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad.
Bueno, y decirle a todos los telespectadores que así es mi pueblo, así es Fuente Genil, pues pasa también por la notaría, pasa también por el derecho y pasa por la cercanía. Querida Rosario, muchísimas gracias por atendernos y un saludo cordial para ti y extensivo a tu padre, que también es notario. Muchísimas gracias, de verdad que he disfrutado mucho con vosotros y que bueno, cuando has dicho así es mi pueblo, pues yo, aunque no soy de aquí, digo también que así es mi pueblo, maravilloso. De aquí son los que están. Sí, gracias.